Tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, siguen las destituciones de funcionarios del gobierno federal. La más reciente es la de Ramón Eduardo Pequeño García, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Pequeño García tenía a su cargo el monitoreo remoto de las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios de máxima seguridad. En el cargo fue designado Damián Canales, quien se desempeñaba hasta hace una semana como comisionado estatal de seguridad en el Estado de México. Ramón Eduardo Pequeño fue hombre de confianza del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mientras que Damián Canales fue hasta febrero de 2014, justo cuando fue detenido El Chapo, jefe de la División de Investigación de la propia Policía Federal. Pero la fuga de El Chapo va más allá de la destitución de funcionarios y llega al trabajo de inteligencia. Un problema estructural con instituciones de inteligencia que no se mantienen más allá de los cambios sexenales. En cada sexenio en los últimos 30 años se ha cambiado casi todo. Y así se pierde sustancia, continuidad y profesionalización. En el gobierno de Miguel de la Madrid se decidió acabar con la Dirección Federal de Seguridad, una consecuencia directa del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. El problema fue que cuando se acabó con esas estructuras, sus miembros fueron enviados a la calle y muchos se convirtieron en los más poderosos operadores del crimen organizado. Se creó una estructura de la que surgiría poco después el CISEN, pero el vacío fue notable, pues no se terminó de reemplazar a la dirección por nada equivalente. En el gobierno de Carlos Salinas se tuvo el mérito de consolidar al CISEN y de tratar de profesionalizar todo el sistema. En el sector hubo éxitos, pero también fracasos. En el gobierno de Ernesto Zedillo se terminó de consolidar el CISEN con cuadros formados en México y en el exterior y con un servicio de inteligencia militar. En los 2 últimos años de Zedillo se tuvo a los mejores equipos, los recursos humanos más sólidos y la mejor comunicación entre fuerzas civiles y militares en este ámbito. Asumió Vicente Fox y se desarticuló todo lo que se había hecho con acierto. La inteligencia se balcanizó y desde entonces nunca se ha vuelto a concentrar. Por una parte estaba el Ejército, por otra la Marina y por otra la naciente Secretaría de Seguridad Pública. Alejandro Hertz se encargó de desmantelar todo lo que se había construido antes. Esos cuadros se fueron a la PGR con Rafael Macedo de la Concha y encabezados por Genaro García Luna, crearon la Agencia Federal de Investigación, mientras que en delincuencia organizada se quedaba José Luis Santiago Vasconcelos. El CISEN, muy disminuido porque la mayoría de sus cuadros se habían ido a la AFI, quedó en Gobernación. Todos hacían inteligencia y nadie la concentraba. Competían unos con otros. En el sexenio de Felipe Calderón se formó un buen equipo de seguridad. Genaro García Luna se llevó a la Secretaría de Seguridad Pública toda la estructura que se había construido en la AFI, que quedó desmantelada, y la misma siguió creciendo en torno a la Policía Federal, creando grandes áreas de inteligencia operativa y una infraestructura notable que se llamó Plataforma México. Allí se concentraba la capacidad de inteligencia civil del Estado. Pero se acrecentaron las diferencias entre la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR y entre las dos dependencias civiles y las fuerzas militares debido a discrepancias sobre cómo llevar una lucha que era cada día más compleja y más costosa política y socialmente. Cuando asumió el presidente Enrique Peña Nieto, el esquema volvió a cambiar. Se regresó la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación y se quitaron atribuciones a la Policía Federal, mismas que fueron devueltas al CISEN y la PGR. Plataforma México, que era un gran instrumento, terminó fraccionándose, lo mismo que el área de inteligencia que se había construido en torno a la Policía Federal. Se redefinió la relación de inteligencia con Estados Unidos. El CISEN volvió a tener mayor peso, pero sin áreas operativas propias. Buena parte de la inteligencia regresó a la PGR con la nueva Agencia de Investigación Criminal y la Gendarmería terminó siendo un brazo más de la Policía Federal. Son demasiados cambios en instituciones que son del Estado y no de un gobierno en turno. Eso no ocurre en ninguna de las grandes instituciones de seguridad e inteligencia del mundo, pero sí en México, y por eso sucede lo que sucede.